Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de los que complementan la información que está todos los días en www.comicando.com.ar. Y se acaban de cumplir en estos días los 60 años de la primera aparición de dos personajes emblemáticos fundamentales de la historieta española, los más populares lejos de todos los que han aparecido en aquel país. Me refiero a Mortadelo y Filemón, creados por el maestro Francisco Ibáñez en 1958 en las páginas de la revista Pulgarcito, que era una revista semanal de contenido infanto-juvenil muy popular en la España de la posguerra, digamos, ¿no? Ya durante la dictadura de Francisco Franco. Viene la primera aparición, cómo eran los personajes en sus primeras incursiones por los cómics, ¿no? Como no se parecían nada. Filemón tenía una pipa parecida a la de Sherlock Holmes, y Mortadelo tenía ese paragüita, ese sombrero bizarro. Bueno, el traje de Mortadelo quedó más o menos parecido, pero el resto, tanto Filemón como el propio Mortadelo, fueron cambiando muchísimo con los años hasta convertirse en los personajes más reconocibles y más icónicos del cómic español. Al principio las historias eran muy cortitas, eran historietas cómicas de 3 o 4 páginas, ¿sí? En todas los personajes se metían en líos, hacían torpezas, se pegaban entre ellos, y estaban dibujadas así en una página de 5 tiras, con dibujo chiquitito, donde no se lucía tanto el dibujo de Francisco Ibáñez. Acá ya vemos una historieta un poquito posterior, esto ya es de los años 60, pero no se lucía mucho el dibujo, hasta que llegó un cambio muy radical en el año 69, si no me equivoco, cuando sale El Sulfato Atómico. El Sulfato Atómico está aún hoy considerado como una de las mejores historias de todos los tiempos de Mortadelo y Filemón, y es la primera en la que introduce el formato del clásico álbum europeo infanto-juvenil, más bien franco-belga, digamos, ¿no? Como el álbum de Asterix o de Tintín o de Lucky Luke, esos álbumes de 44, 46 páginas que narran una sola historia. Bueno, hacia allá va Francisco Ibáñez, en un formato que le permite dibujar más grande, ¿sí? Que cada viñeta sea más grande y se luzca mucho más su trazo. Esto le da muchísimo dinamismo a las historias, puede dibujar mucho más zarpado. Todavía cada tanto clava alguna página de 5 tiras, pero la gran mayoría son páginas de 4 tiras, donde, como verán, el dibujo está mucho mejor. Por supuesto, muy influenciado por lo que es la escuela franco-belga de Marcinelle, ¿no? La de André Franquin. En un montón de cosas, Ibáñez es un continuador de esa línea de la que veíamos en Spirou, Gastón Lagaffe, el Marsupilami y demás. El Sulfato Atómico es un cómic brillante, y encima del mismo álbumcito podés compararlo con historias anteriores, ¿sí? Estas historias que decíamos antes, de menos páginas y con muchísimas más viñetas por página, donde el dibujo prácticamente no se luce. Mirá, esta tiene 6 tiras en la misma página, es casi imposible de codificar. Pero bueno, después vinieron muchísimas historias más. Ibáñez no paró nunca, hoy tiene 80 y pico de años y sigue produciendo más o menos 2 historias por año de Mortadelo y Filemón en este formato tan bueno de 44 o 46 páginas por álbum. Algunos títulos muy destacados, casi siempre los mejores tienen que ver con las Olimpiadas y con los Mundiales. O sea que una vez cada 2 años, en realidad, sí, en todos los años pares tenés o Olimpiadas o Mundiales, y ahí es donde Ibáñez pela excelentes historias. Esta, por ejemplo, es la del Mundial 82, donde Argentina fue creyéndose muy poronga y nos dieron un baile bárbaro. Hay un montón muy buenas. Lo malo que tiene Mortadelo y Filemón es que, como es muy popular, tiene muchas ediciones, y vos no sabés si coleccionar estos tomitos que vienen de un solo álbum o los tomos más gordos que vienen de muchos álbumes. Este, por ejemplo, me lo compré porque tiene álbumes de la etapa en la que a Francisco Ibáñez la editorial lo caga, se queda con los derechos de sus personajes y pone a otros autores a hacer Mortadelo y Filemón, lo cual es un disparate. Pero, por ejemplo, esta historieta, Los Espantajomanes, no es de Francisco Ibáñez, son otros autores, Juan Carlos Nadie, imitando el estilo de Francisco Ibáñez, haciendo otras historietas de Mortadelo y Filemón. Te das cuenta fácil porque aparece un personaje que no solo no lo creó Ibáñez, sino que Ibáñez lo hizo desaparecer cuando recuperó el control sobre la serie, que es esta chica flaquita que creo que se llama Olga, que es una secretaria del superintendente del capo de la tía, que es la agencia de espionaje para la que trabajan Mortadelo y Filemón. Esto fue entre el año 86 y 90, más o menos, fue el tiempo que tardó Ibáñez en recuperar los derechos para volver a ser él quien solo pudiera estar a cargo de las aventuras de Mortadelo y Filemón. Y en esos años aparecieron historias muy raras a las que los fans putean desmedidamente. No son horribles, pero son apócrifas en realidad,
porque los hizo la editorial Bruguera sin permiso de Francisco Ibáñez, que mientras tanto estaba haciendo otras historias, otros personajes como por ejemplo Chicha, Tato y Clodoveo y demás, un montón de otras creaciones, porque el tipo no para nunca, es una máquina de producir. Acá te muestro algunos más, de albumcitos cortos. Este es una genialidad, el del Mundial 2010, el del Mundial de Sudáfrica, es el último que conseguí de mundiales, es un meo de la risa. Y después estas ediciones de tapa dura, están muy buenas. Algunas mostré cuando hablábamos de personajes, de autores que se convertían en personajes. Este es el tomo 1, pero son 30 y pico de tomos. Este es el tomo 33, que es el último que conseguí. Estos traen varias historias, y estas son todas historias del siglo XXI. ¿Sí? Como la del Mundial de Sudáfrica, este creo que tiene la Olimpiada de Sydney, no sé, alguna Olimpiada del siglo XXI. Acá está, Sydney 2000. Tiene un montón de material, y esto lo bueno que trae es que además de traer unas cuantas historias de Mortadelo y Filemón, atrás siempre traen como 40 y pico de páginas de otras creaciones de Ibáñez, que siempre está bueno descubrir, como 13 Rudel Percebe, qué sé yo, el Botón Sacarino y demás. Esto entonces es una genialidad. Si te gusta la historieta española, obviamente seguro que ya conoces a Francisco Ibáñez y a Mortadelo y Filemón, pues son como los iconos, los emblemas, como si fuera Mafalda, Gaturro y Maitena, todo junto en un solo autor. Volveremos a mostrarte otros personajes copados de otros países en futuros videos que prometo para muy pronto. Chao, gracias.